Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Colegio de Biólogos del Estado de Morelos les da la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia y seguidores de nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a tener como invitado a uno de los biólogos más importantes dentro del área de la arboricultura. A continuación, leeré la semblanza de nuestro invitado. Se trata del biólogo Juan Pablo Plata Martín. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro activo del Colegio de Biólogos de Morelos. También es cofundador de la empresa Hidrohuertos. Es experto por más de 17 años en huertos urbanos, sistemas de riego automatizado, asesor técnico de productores, constructor de sistemas hidropónicos a gran escala comercial, experto en nutrición vegetal, horticultura en invernadero, arboricultura, control de plagas y enfermedades. Ha participado en programas de intercambio con países como Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia e Irán, entre otros, lo cual le ha brindado una visión más integral y global al momento de abordar las propuestas medioambientales que se fraguan en hidrohuertos. Juan Pablo es una persona creativa, inquieta, líder y con una gran sensibilidad a la naturaleza. Durante más de 8 años ha impartido clases de horticultura, de hidroponía y de ecología, con el objeto de implementar en la educación el respeto al planeta y sembrar sensibilidad hacia los seres vivos. Es por eso que hoy el Colegio de Biólogos desea, con esta entrevista, fortalecer la educación y el respeto al planeta Tierra, así como sensibilizar la conciencia humana. Buenas tardes, biólogo, bienvenido. Muchísimas gracias, Natalia. Es un gusto estar aquí con ustedes para aportar información, experiencias y pues construir un mejor planeta para todos. Gracias, biólogo. Pues mira, el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la arboricultura urbana. Y bueno, tenemos entendido que es una ciencia que se dedica y que se especializa en el manejo del arbolado urbano. Y se basa principalmente, bueno, en algunos principios biológicos y en alguna cultura de respeto al árbol, que son unos valores sumamente importantes, ¿no? Y bueno, tenemos también entendido que los arboristas poseen conocimientos sobre las necesidades de los árboles para su protección y cuidado. Es por eso que nos complace al Colegio de Biólogos tenerte como invitado para que nos comentes acerca de las actividades de la especialidad que rige tu vida desde hace mucho tiempo. Entonces, te cedo la palabra, biólogo Juan Pablo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Natalia. Pues es un gusto compartir. Dicen que yo estaba en los Scouts hace muchos años y uno de los lemas que tenemos es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces es un gran gusto poder compartir información y experiencia, como decía, ¿no? Hay mucho por aprender aún, por supuesto, siempre hay que tener la humildad en la bandera alta de saber que pues nunca vamos a terminar de aprender, de conocer todo y pues cada quien va aportando conforme sus capacidades, las situaciones de vida, ¿no? Y pues bueno, el tema de hoy va a ser arboricultura, consejos para el bienestar del arbolado urbano. Vamos a dar varios tips. Es una plática, no es para grandes especialistas, pero si en nuestro público hay grandes especialistas, va a ser un gusto poder compartir saberes y profundizar temas que en varios de ellos estoy seguro que vamos a tener respuesta para preguntas muy, muy específicas
y si no, las vamos anotando también para ir aprendiendo más y intercambiar saberes. Pero entonces, insisto, esta plática está hecha para público en general, aunque no tenga información. Nos encantan las preguntas sencillas porque eso también pedagógicamente ayuda mucho para transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, tanto sencillas como preguntas difíciles, para eso estamos, ¿no? Sí, claro. Y pues, es un gusto ser parte también afiliado del Colegio de Biólogos de Morelos, ya desde hace como, creo, 2-3 años, en este nicho de personas tan capaces, tan profesionales, tan capacitadas. Y pues bueno, también pertenezco al padrón de prestadores de servicios certificados de arboricultura, que es el tema de árboles. Esa palabra es muy nueva para la gente, arborista, arboricultor, arboricultura. Somos especialistas en árboles. También de jardinería y viveros, con ahí tenemos el número de registro, ¿no? Y pues al final vamos a platicar de hidrohuertos. Solamente ahorita la división que nos compete de hidrohuertos es la de árboles. Ya no voy a mencionar, aquí lo estamos viendo en pantalla, algunos de los servicios y productos que tenemos, tanto capacitaciones para el tema de árboles. Y al final, quienes gusten quedarse a la plática, vamos a hablar por qué hidrohuertos está dando esta plática, por qué tenemos experiencia, cuáles son las otras divisiones en las que somos muy capacitados y muy capaces de dar información y de servicios y productos, pero esta es el servicio que tenemos en temas de arboricultura, ¿no? Y no va a ser realmente una plática de promoción de nuestros productos y servicios, esos ya son comerciales, los podemos ver al final, sino para informar a la comunidad, a la sociedad sobre estos tips, ¿no? Y como primer tema, me gustaría abordar la parte de poda. Esta no es una conferencia ni una capacitación, vamos a tocar los temas de manera muy rápida, posiblemente muy superficial. Ya para profundizar más cosas, tenemos certificaciones, diplomados, temas, algunos mecanismos mucho más interesantes, bueno, no más interesantes, sino más especializados, que toma más tiempo, y ahí podemos abordar dudas un poco más profundas. Pero podas es algo principal en el tema del arbolado, y luego vamos a ver cuáles especies son nativas de Cuernavaca que podamos colocar. No aplica para otros estados de la República, incluso para otras ciudades de Morelos tampoco aplica en su gran mayoría. Hay que tener un conocimiento de cada una de las ciudades. Pero bueno, empecemos con podas. ¿Qué te parece, Natalia? En algunas, por ejemplo, un tipo de poda es la poda fitosanitaria. Aquí de lo que se trata la poda fitosanitaria, para mi gusto, a título personal, es la poda favorita que tengo, que a mí me gusta más, porque es este trabajo donde realizamos una poda, algunas estructuras. Por ejemplo, estamos viendo aquí en la imagen izquierda ya un tronquito que está ya, bueno, una rama que ya está muy dañada. Esa ya no tiene manera de regenerarse, ya no va a sacar nada de brotes. Nosotros ya tenemos el ojo bastante educado para hacer incluso de repente necropsias y algunos dictámenes de qué es lo que le sucedió al árbol, cómo murió. Y aquí estamos viendo el machetazo, o sea, ya conocemos también el tipo de heridas que se generan. El machetazo lo tuvo aquí al inicio, eso fue la causa que generó que esta ramita se empezara a necrosar. Esa es una necrosis, una pudrición que siempre va de la parte exterior del árbol hacia el centro, hacia la médula espinal, hacia el corazón, por dar analogías. También pido mucho, si nos están acompañando grandes científicos y muy técnicos, paciencia con los términos. Conozco los términos, los voy a estar comentando también, pero me gusta mucho hacer analogías para el público en general que comprendan los términos técnicos y en este juego de analogías hagamos un ejercicio de mayor comprensión y empatía hacia estos seres vivos, que también yo estoy muy consciente de que no siempre es bueno hacer analogías tan directo, porque ellos no hablan, los árboles no hablan, pero sí tienen maneras de comunicarse. Entonces, mucha paciencia en esos temas y también comprensión de por qué lo quisiera abordar de esta manera, ¿no? Entonces,
no es una médula espinal, no es un corazón, no tienen ellos esa estructura como tal, pero sí se entiende que se está yendo hacia el centro del árbol. Entonces, esta pudrición que se originó cuando llegaron y machetearon el árbol, lo que debemos de hacer en la poda fitosanitaria es cortar abajo donde termina la pudrición sin lastimar o lo mínimo posible los tejidos vivos, sanos y saludables, porque es ahí donde va a permitir que el árbol se regenere y cierre esa parte, ¿no? Se cauterice. Si nosotros no lo hacemos, esa pudrición baja cada vez más y más hasta que termina matando el árbol. Aquí vemos en la avenida Teopanzolco, para los que conocen Cuernavaca, muchísimos árboles que ya están en un estado muy decaído y ya se requiere una poda fitosanitaria para eliminar aquellas ramas que están dañadas y de esta manera ya no permitir que se propague esta enfermedad, esta necrosis. Lo mismo sucede con los humanos. Cuando te hacen una mala amputación en algún miembro y genera pudrición, hay que continuar con la amputación hasta el siguiente nivel para ya detener la gangrena. Esto finalmente es una gangrena. Y les digo, es la que más me gusta porque es evidente que se requiere, es muy fácil de repente ubicarla. Bueno, cuando de repente nos dedicamos a algunos temas ya de pronto varias cosas nos parecen fáciles, pero todo es fácil en este mundo, lo sabemos, conforme nos vamos involucrando. Hay otro tipo de poda, por ejemplo, no es una poda técnica, por supuesto. La poda por comercios no es adecuada. Me faltó ahí censurar la imagen. No es el único, de hecho no es protagonista. Hay muchísimos negocios que lastiman y podan de manera muy severa los árboles por fines comerciales, ¿no? Entonces, esto no es una práctica adecuada. Desmocha, esto se le conoce desmoche, cuando la poda es demasiado severa y no tiene una justificación técnica, sino meramente comercial, ¿no? La poda de clareo, para que vean es un mundo de clasificaciones de poda, es súper interesante. La poda de clareo es cuando, por ejemplo, ambas imágenes es del mismo árbol, es un granado. Lo que sucedió con este árbol es que lo podaron, lo desmocharon terriblemente de arriba, le hicieron una poda demasiado severa y entonces el árbol por mecanismo de supervivencia lo que hace es sacar muchísimos brotes laterales con tal de no ser quemado por los rayos del sol y poder fotosintetizar en cuanto antes. Son muchas estrategias que corresponden a por qué el árbol actuó de esta manera, ¿no? Sacando tantos brotes. Entonces, aquí hago un paréntesis, los árboles sí se pueden llegar a quemar. En la imagen anterior que veíamos de poda por temas comerciales, le quitan tanto el follaje, y no es la única, hay otras prácticas que le quitan todas las hojas, absurdamente, sin ninguna justificación ni técnica ni biológica, y entonces los rayos del sol empiezan a entrar directamente al tronco. El tronco no es un tejido que tenga la capacidad de fotosintetizar, y al contrario, es una estructura que generalmente por naturaleza está resguardada del follaje para no recibir los rayos del sol directamente. No en todas las especies, hay pequeños paréntesis, hay zonas también donde los árboles tiran sus hojas de manera natural, pero aquí estamos hablando de árboles que no son caducifolios, todo el tiempo tienen follaje y entonces sus tallos no están listos para recibir la agresividad que es que son 11, 12, 14 horas de sol directo al tronco. Termina quemándolo y sí se puede dimensionar y diagnosticar quemaduras por el sol directo en el tallo. Entonces, aquí lo que se requiere hacer es una poda de clareo, como lo vemos en el título, ya que sacó demasiado follaje. Bueno, es que nunca debió de haber llegado a ese punto el árbol, pero hay momentos también donde un árbol tiene de manera natural demasiado ramas. Ahí hay que hacer una poda de clareo para eliminar aquellas ramas que están estorbándole a él mismo. Es como nosotros, o sea, sí tenemos que tener cabello y está padre, y de repente nos hacemos una poda de aclareo para quitar volumen, ¿no? Y eso nos permite oxigenar más, ventilar más para que no haya hongos, no haya bacterias. Entonces, es una buena práctica, pero en condiciones naturales, los árboles no reciben esta poda de clareo y pues igual su eficiencia no es como tan elevada como cuando los tenemos bien apapachados. Ahorita me gustaría hablar sobre el tema de
de árboles en naturaleza, en condiciones naturales, versus árboles en ciudades. Ahí hay una gran diferencia y al ratito comento sobre eso, ¿no? Hay otro tipo de poda que es de balance. Va en este árbol, lo inclinado que está debido a las condiciones en las que vivió. Este árbol nació muy pegado a una barda. La misma barda genera que el árbol detecte que hay como un obstáculo y se empieza a mover hacia el lado contrario, pero cuando recibe también ciertas condiciones climatológicas como tener un árbol del otro lado tan pegado, ellos también buscando la luz se empiezan a deformar. Esto se le llama fototropismo positivo, que es buscar la fuente de luz y conducirse hacia ella, incluso en contra de su propia bienestar, que sería comprometerse a caer en cualquier momento debido a esta fuerte inclinación que tiene, y pues las ramas generan peso, entonces sí se pueden desgajar los árboles o voltearse por completo, como hemos visto en varias ciudades, pero eso es prevenible y es de repente, si es correcto, realizar un retiro del árbol, talarlo, eliminarlo, porque vamos a prevenir un accidente de civiles o de infraestructuras. Y pues bueno, ya es una lamentable situación tener que retirar estos árboles. Siempre es una muy lamentable situación tener que talar un árbol, pero hay momentos donde es justificable, y más bien yo invitaría a la audiencia a prevenir, no tener que llegar a tirar un árbol. Si un árbol de plano desde chiquito ves que está pegado a una barda, se elimina el brotecito que va saliendo del tabachín, de la jacaranda. Desde un inicio se elimina y dices, ¿sabes qué? Cayó aquí la semilla, pero no hubo manera, no va a haber manera de que continúe el árbol. Entonces de una vez lo retiramos, y si es posible, pues todavía mucho mejor, trasplantarlo, retirarlo de ahí con cuidarlo y reubicarlo a un lugar donde sí pueda estar. Pero mientras tanto, si no, eliminarlo chiquito cuando está el brote. Entonces, se pueden hacer podas de balance. En este ya es muy complicado, ya está demasiado desbalanceado, pero sí hay manera de cuando, y eso también se los paso en condiciones mucho yo sé que nuestra audiencia es mucho de ciudades, cuando un árbol de repente le quieren quitar todo de un solo lado, tú puedes ver el tallo, el tronco principal, y si te paras en cierto ángulo, no sé, dirección este, oeste, norte, sur, la que tú quieras, puedes visualizar y hacer un corte a la mitad imaginario, y darte cuenta cómo el follaje predominante está del lado izquierdo en un 70, 80, a veces hasta 90%, solo de un lado, y del otro lado no hay. ¿Por qué? Eso no es una condición natural. El humano a fuerza tuvo que intervenir ahí y estuvo podando severamente de un lado porque tenía su barda, y entonces lo desbalanceó. No son prácticas correctas. Ahí lo que hay que hacer es permitirle al árbol cierta cantidad de ramas del lado de la barda, y si de plano hay que podar de ese lado, también poden del otro lado para que se pueda balancear de manera correcta, ¿no? Hay poda o tala porque ensucia. Este término de que ensucian los árboles, de que tiran basura, es totalmente incorrecto. Es parte de la cultura, de la conciencia que queremos transmitirles, que los árboles no ensucian. Los humanos, con todos los plásticos y todos los desechos que generamos, eso sí es basura. Los árboles simplemente tiran residuos orgánicos que son composteables, y que si sabemos integrarlos ahí mismo donde está el arbolito, si es que tenemos las posibilidades, y si no, en un compostero, eso no es basura, al contrario, hasta puede ser un negocio muy grande el compostaje, ¿no? Entonces, esta también es una muy mala práctica, hacer este tipo de intervenciones que estamos viendo en la pantalla. Aquí estamos viendo justamente en el entronque de Teopanzolco con, este es Nueva Italia, me parece, este árbol que ahí estaban los jardineros quitándole todas las hojas. Muy mala práctica, no se justifica. De hecho, aún no comprendo por qué le quitan hojas, porque tarde o temprano el árbol vuelve a sacar sus hojas. Entonces, no es una práctica justificable, por supuesto, ni hacer podas tan severas, ¿no? Aquí también quisiera hablar de un término de la sepsis. Estamos viendo, aquí encontramos un jardinero haciendo un trabajo, una mala práctica, el 25 de mayo del 2019, y me dan como 7 meses después, encontramos estos mismos árboles de la misma, esto es en la colonia Flores Magón, un árbol muriendo, otro moribundo, que ya no podemos hacer nada por él para salvarlo, y uno muerto completamente. Y esto se debió
literal a que 7 meses antes este jardinero realizó esto. ¿Y qué pasa? Aquí no se trata de echar culpas, más bien hagámonos responsables porque todos somos corresponsables. El jardinero muchas veces sigue las instrucciones del residente. El residente le dice, oye, por favor, pódamelos de allá afuera. Pero déjamelos bien cortitos. Ahí, ¿quién está siendo responsable? El residente, por darle una instrucción a un jardinero. Pero el jardinero también es corresponsable, porque si estuviera capacitado, también como nosotros que estamos capacitados, les ponemos un alto a los residentes que nos piden que hagamos intervenciones que no son correctas, los detenemos y le decimos, no, mira, nosotros no hacemos esto y procuramos generar esa educación de no sabes esto por esto, esto y esto, las consecuencias son estas, es una mala práctica. Y si de plano el residente dice, pues bueno, es que yo quiero a fuerza hacerlo así, les decimos, pues no vamos a pelear, este va a ser un trabajo de un jardinero cualquiera que se acote a tus indicaciones y que vele más por el dinero que por los propios árboles. Entonces, a nosotros como arboristas nos toca velar por el bienestar del árbol, pero también por las inquietudes del ciudadano. Es un punto intermedio, es una negociación donde si una rama está obstruyendo alguna ventilación, una ventana, o simplemente también nos toca muy seguido, oye, es que las ramas le molestan a mi vecino, hay manera de reducirlas, sí podemos llegar a reducir. Entonces, hay puntos intermedios donde sí podemos negociar las intervenciones sin ser un término así súper activista, durísimo, donde no le vamos a hacer nada al árbol y entonces el árbol se va a quedar intocable, ¿no? No vamos a llegar a ese punto, pero tampoco al otro, donde el ciudadano nos dice, hazle lo que yo te diga y desmóchalo. Es un punto intermedio, ¿vale? Y aquí el término de sepsis. Sepsis es cuando ya hay una infección a nivel sistémico tan fuerte que ya incluso nosotros no tenemos manera de revivirlo. Solamente en algunos casos hemos tenido éxito, pero sí se disminuye mucho la posibilidad, ¿no? Hay otro tipo de poda muy mala realizada que se llama poda para que se vea, bueno, así la conocemos nosotros, para que se vea bonito, ¿no? Es cuando intervienen la gente y es este tipo de podas tan severas que si bien dimensionamos, por ejemplo, la primera imagen es la que nos indica a dónde van a parar estos árboles debido a estas malas podas que se realizan. Es decir, es un árbol con un tronco bastante grueso, estamos viéndolo ahí, y de pronto para poder hacer esas bolitas como aborregadas de los árboles, lo que tienen que hacer es cortarle la cabeza, es decapitar el árbol, cortarlo así tajantemente, de manera muy brusca, al tronco, y entonces el árbol, ya veíamos en la poda de aclareo, cómo empieza a sobreestimularse y a generar una enorme cantidad de follaje, de brotes nuevos, y es ahí donde el humano empieza a intervenir y saca estas esferitas. Entonces, imagínense la práctica, de dónde se originó para poder llegar a este punto donde un árbol viene con un diámetro muy grueso, se queda chaparrito y de repente una bola. Eso no es una práctica correcta y lo vemos también en los árboles que son cuadrados. Sí son podas muy severas para poder llegar a este punto, ¿no? La poda de despunte esa sí es una poda correcta. Eso es para bajar la copa de los árboles cuando ya están desde muy pequeños. Es cuando debería de hacerse esta poda para entonces adiestrarlo. Aquí quiero hacer un paréntesis sobre el adiestramiento en los árboles. Sí se puede llegar a hacer debido a que uno le puede dar, por así decir, indicaciones al árbol de qué tamaño queremos que crezca, en qué dirección queremos que se desarrolle, debido a estímulos que son podas. Podas desde chiquito, antes de tener que quitar una rama enorme donde vamos a generar una mayor herida y un mayor daño, desde chiquititos podemos generar, y es lo correcto, una poda que lo vaya adiestrando, que no se dirija hacia cierta barda y hacia cierta altura, de una manera pues, muy sana, ¿no? Hay muchas veces que también la gente poda por miedo. Cuando, por ejemplo, aquí, este es un caso de bueno, y muchas veces también es cuestión de ignorancia, ¿no? Este es una parota que se desgajó
hay maneras de prevenir los desgajamientos de los árboles. Se cayó esta rama que estamos viendo, no sé si se alcanza a ver el puntero, pero esta rama que tiene aquí una mancha negra, esta es la que se desgajó, el árbol se partió en tres. Aquí se ve en la imagen de abajo cómo se vino completamente para abajo, y eso se pudo haber prevenido, incluso se pudo haber hecho una poda de balance, ya lo habíamos comentado, y para prevención, no al nivel que estamos viendo aquí en lo que quedó aquí arriba en esta imagen. Esa poda fue demasiado severa, pero sí se puede llegar a hacer una poda preventiva para reducir la cantidad de follaje y entonces disminuir, por lo tanto, el peso y prevenir que el árbol se vaya a desgajar. Pero ese desgajamiento incluso se pudo prevenir desde chiquitito, ¿no? Hay muchísima información que igual ahorita no vamos a terminar de abordar, pero entonces aquí le pusimos como título poda por miedo, porque una vez que se desgajó una tercera parte del árbol, ya por miedo la gente tiende a podar severamente, como estamos viendo en la imagen de arriba del lado derecho, como podó severamente ahora los otros 2/3 partes del árbol por miedo de que se desgajaran. Entonces tampoco es correcto. También de repente podan por miedo de que caiga un rayo. Sí es posible que caigan los relámpagos en estas descargas eléctricas en los árboles, pero no necesariamente, o sea, no es algo de repente tan común, y la gente, por ejemplo, las araucarias que les vuelan la punta, o también los pinos, no son árboles que deberían de podarse de esa manera. Los cedros tampoco. Esos no se pueden despuntar tan fácilmente. Su naturaleza genética es crecer hacia arriba, y entonces cuando uno los poda, les vuela, los despunta, muchas veces terminan muriendo los árboles o generan una infección tan fuerte en esa zona que terminan también muriendo eventualmente. Bueno, pues en el tema de la poda de rectificación, es aquellas podas que realizamos cuando ya está dañados los tejidos debido a una muy mala práctica. Vean aquí, del lado derecho tenemos una rama recién macheteada, literal la cortaron con machete, y del lado izquierdo vemos una que sufrió lo mismo hace meses y cómo se convierten los tejidos en un foco de infección, en una gangrena fuertísima que genera un choque séptico, una enfermedad a nivel sistémico que se va por todo el organismo del árbol, ¿no? Aquí es muy importante también hacer una analogía. Si nosotros vamos a un quirófano, pues no queremos que o sea, en caso de que ya nos tengan que cortar algún miembro, amputar, no queremos que lo corten con un machete. O sea, sí hay herramientas especializadas para trabajar de manera profesional, y no es lo mismo que y no es por despectivo, que un carnicero agarre un bisturí y quiera amputarte un miembro, pues entonces no se trata nada de tener las herramientas adecuadas, sino saberlas ocupar, estar capacitado para emplear estas herramientas. Entonces es un conjunto es un ecosistema de saberes, de conocimiento para llevar a cabo buenas prácticas con los árboles. Es un taller más súper extenso, seguramente mucha gente se va a llevar este sabor de boca de wow, los árboles es todo un mundo. Yo pensé que cualquier jardinero o un jardinero pudiera hacer este tipo de prácticas, pero ahora que lo ponemos sobre la mesa, lo extenso que es el tema y tanto conocimiento que se requiere, pues nos damos cuenta que no es una práctica que un jardinero debería hacer de manera cotidiana. Y también incluso las podas en árboles no es algo general. La gente, me ha tocado casos súper curiosos de gente que creía que los árboles se tenían que podar cada año. Totalmente falso. No es una práctica común estar pode y pode los árboles. De hecho, es contraproducente hacerlo. Más bien nosotros, cuando nos contratan nuestros servicios, lo que nos toca es ponerlos al corriente, corregir todas estas malas prácticas. Nos toca hacerles cirugías a este nivel, porque ya hay que hacerle un desbridamiento de todo el tejido que está podrido, y entonces intervenir ya con medicamentos. Les metemos antibióticos a los árboles, tenemos sistemas de inyección para poderlos inyectar y conducir entonces los medicamentos necesarios para que se vean a nivel sistémico, y entonces contrarrestar todas estas enfermedades que ya están por dentro del árbol, ¿no? Y no más medicamentos, también les metemos, por así decir, sueros, que son nutrimentos,
estimulantes para que desarrollen mayor follaje. Hay muchas vitaminas, minerales que les podemos agregar siempre y cuando sean compatibles con su sistema de conducción. Es algo muy similar al humano, ¿no? Como si fuera su sistema sanguíneo, pero no es lo mismo. También tenemos, a ver, creo que me está habilitando el cambio aquí está. Sí, temas de cirugía, cuando aquí tenemos un cazaguate, por ejemplo, en el lado izquierdo, ya que durante las cirugías se deben a que ahí hubo una rama anteriormente, se podó de mal manera y entonces generó una pudrición tan fuerte que hay que retirarla. En el caso del fresno no, ahí fue otra situación que generó la pudrición, ¿no? Pero sí hay que hacerle ahí cirugías y muchos procedimientos. Aquí es un tema bastante interesante porque también es polémico. Muchos practicantes han como declarado que no se deben de colocar cicatrizantes al realizar podas. Nosotros tenemos un buen fundamento técnico que incluso ya lo hemos abordado directamente con la Asociación Mexicana de Arboricultura y con miembros también de la ISA, de la Sociedad Internacional de Arboricultura. Lo hemos abordado por qué nosotros elaboramos nuestro propio cicatrizante para colocarlo donde realizamos podas, donde realizamos cirugías. Y es que la realidad es que nuestro producto es hidrofílico, es decir, tiene una compatibilidad con el agua que no permite que se pudra al momento de aplicarlo. Entonces, a ver, para los que no conocen, los cicatrizantes nosotros los ocupamos para prevenir la pudrición. Una vez realizada una poda muy grande, que de hecho es lamentable, ahí lo estamos viendo en un guayabo en la imagen de arriba, una poda, una rama que se tuvo que podar porque ya estaba una rama que se tuvo que podar, ya estaba muy podrida, se tuvo que realizar una poda de un diámetro bastante grande y entonces lo que nosotros hacemos es colocar un cicatrizante que sí permite la cicatrización, que el término correcto es compartimentación, sí lo promueve, sí lo permite, no es un obstáculo. Y además, en charlas justamente con miembros de la AMA y de la ISA, llegamos a la conclusión de que es correcto colocar ciertos tipos de cicatrizante porque al pasar de los meses o años que, bueno, una cicatrización como la que estamos viendo aquí en el lado superior izquierdo, esa es una buena cicatrización, una buena compartimentación. Para llegar a ese punto tardan años los árboles y para entonces ya pudieron haber sido foco de inoculación de alguna enfermedad o de infección también por ataque de alguna plaga o una enfermedad. Entonces, al colocar estas sustancias que son nobles, y que promueven la compartimentación, sí es adecuado colocar este tipo de medicamentos para prevenir estas enfermedades, ¿no? No sé si quisiera compartir alguna pregunta, Natalia. Sí, fíjate que sí, tenemos aquí muchas participaciones de gente, de público en general, y de algunos alumnos y de algunos maestros y la directora. Dicen que felicitan de parte de algunos alumnos y profesores al biólogo Platas, así como también hay algunos maestros biólogos, abogados, hay algunos agrónomos también que están aquí participando con algunas preguntas, algunos matemáticos y también alumnos de otras escuelas de nivel básico, medio y superior. Fíjate que aquí hay una pregunta muy interesante. Pregunta una abogada, Sharon Díaz, respecto de la diapositiva que acabas de mostrar, que cómo se mide aproximadamente la edad de un árbol, cómo se determina. Muy buena pregunta. Se determina por los anillos que se forman en la corteza, directamente en el tronco, pero también obviamente uno no quiere llegar y tirar un árbol con tal de poder acceder a esa información. Entonces lo que se hace es pues, entrenar el ojo. Hay árboles, entrenar el ojo, yo les paso un tip, a mí me ha ayudado mucho
tener el antecedente, preguntarle directamente a mi cliente, ¿sabes qué edad tiene el árbol? Y hay muchas veces que me han dicho, sí, yo mismo lo sembré, o lo sembró mi abuelo, o en el día que yo nací, mi papá lo sembró, mi abuelo lo sembró, entonces tiene justamente la misma edad que yo. De esa manera uno puede ir entrenando el ojo para determinar de qué aspecto tiene un árbol, un pino, a los 35 años de edad, qué tan grueso es de qué diámetro tiene el tronco, pero también es muy importante esto que les voy a decir, las condiciones climatológicas de un árbol pueden determinar muy estrechamente el desarrollo que va a tener, si va a ser lento o va a ser veloz. Cuando encontramos un ahuehuete, por ejemplo, al lado de un apantle, de un río o cualquier árbol, al lado de una fuente de agua grande, de estos árboles se desarrollan, pueden ser muy jóvenes, se desarrollan rapidísimamente debido a que tienen las condiciones favorables. Entonces, los rangos de cálculo, a mí muchas veces me ha tocado no poder calcular, no poder estimar bien la edad de un árbol y pueden andar fluctuando entre un árbol que lo ves bastante monumental y decir, ¿sabes qué? Pues este árbol tiene entre 80 años de edad, si las condiciones fueron muy adversas para él y no se pudo desarrollar de manera adecuada, mínimo 80 años. Pero, perdón, al revés, si fueron muy favorables, en 80 años el mínimo logró desarrollar este árbol tan majestuoso. Pero si fueron desfavorables, no tuvo mucha agua y tardó mucho, este árbol puede llegar a tener hasta 130 años o 150 años de edad. Todos los rangos van variando muchísimo debido a estas condiciones. Yo creo que, a grosso modo, con eso pudiera contestar la pregunta que tiene, ¿no? No sé si continuemos con lo de paleta vegetal o hay alguna otra pregunta que quisieras abordar. Sí, hablando un poquito de esta parte climatológica, pregunta a la contadora Margarita Ramírez que cómo funcionan las raíces para sujetar un árbol. Ah, muy buena pregunta. Los árboles son edificaciones vivientes maravillosas, ya lo comentábamos. Si quieren seguirnos, búsquenos, ya lo daremos al final nuestro contacto, pero en Facebook es donde más publicamos con nuestro nombre Hidrohuertos, que es una sola palabra. Constantemente hacemos videos para mostrar, porque estamos en campo ante un árbol hermoso o un caso súper particular y nos encanta hacer transmisiones en vivo para comunicar lo que estamos viendo y transmitir este conocimiento esta visión tan técnica, decirles, miren, en este caso, las raíces del árbol está pasando esto. Entonces, esa pregunta es muy buena. Los árboles, insisto, son edificaciones vivientes que tienen la capacidad de reestructurarse en todo momento debido a las condiciones. Hay un árbol bien bonito, un hule, aquí en la carretera, en Cuernavaca, en la carretera federal hacia la Ciudad de México. Si uno va subiendo hasta de mano izquierda, es un árbol terriblemente podado porque justamente lo desbalancearon. Del lado de la carretera es un árbol muy, muy extenso, tiene alrededor del 80% de su follaje está yendo hacia la carretera y solamente el 20% pobre que quedó está del lado de una barda que lo obtusaron con tal de que las ramas no fueran hacia esa barda y no era necesario que fuera de esa manera la poda, lo pudieron haber hecho de mejor manera. Pues ese árbol, maravillosamente, con tal de compensar el peso, sacó una raíz desde arriba, desde la primera horqueta, es decir, la primera rama que bifurca, desde ahí sacó un cimiento, una raíz enorme del tamaño de una rama para compensar el peso. Es como si fuera un andamio, no sé, ¿cómo se le llaman estos? Una mampostería, no, los arquitectos manejan mucho estos términos, ¿no? Como estructuras de carga para prevenir la caída de una barda. Entonces, esta enorme raíz que colocó el árbol fue justo del lado donde está el mayor follaje. Entonces, de esa manera, el árbol logra compensar y reforzar con esta estructura externa el cimiento, el sustento suficiente para el peso que va a generar y que está generando el follaje. Ahora que están en esta empatía, también les doy una terrible noticia. Esa raíz, no sé en qué momento, absurdamente, un humano llegó y la trozó.
Entonces, ahora si van y la ven, van a encontrar que esa raíz la cortaron literal, después de todo el esfuerzo del árbol de haber generado un cimiento de ese, porque es de un diámetro más o menos como unas 8 pulgadas aproximadamente, alguien absurdamente llegó y la cortó, la cegueteó, la macheteó, entonces la estructura ya valió, o sea, ya tanta energía y tanta sabiduría en el árbol, pues ya fue mermada por el humano. ¿Qué va a hacer el árbol? Va a insistir, va a volver a sacar otra estructura para compensar. Entonces los árboles hacen estos cimientos para reforzarse siempre y cuando lo van necesitando de una manera muy estratégica y muy interesante. A veces cuando el árbol no tiene una fuente de agua tan accesible, sacan raíces también secundarias para raíces adyacentes, me parece que se llaman, desde las ramas. O sea, puedes encontrar una rama lateral bajando como si fueran lianas y son raíces adventicias, se llaman, para poder absorber la humedad incluso ambiental o llegar a otra fuente de agua más superficial si es que la principal no la logran conseguir. Vamos con paleta vegetal. Continuamos. Esto es una recomendación de algunas especies que les hicimos una recopilación, también apoyados de científicos de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Huautla, de Karime Díaz, si nos está escuchando ahí, también de la doctora Dulce María Arias, que les mandamos muchos saludos y mucho agradecimiento también de este tipo de interacciones multidisciplinarias que podemos hacer entre varios especialistas, pues complementa mucho, ¿no? Algunas son aportaciones de nosotros, otros de ellos, y bueno, sabemos que hay muchos árboles que pudiéramos llegar a colocar para la reforestación urbana en este tema también del tema de restitución de los árboles urbanos, ¿no? Si de pronto ya murió un ficus, bueno, ficus es un género donde están los amates, de hecho, que incluso así están aquí afortunadamente. Pero por ejemplo, este que se conoce Ficus bernardina, que es el que conocemos comúnmente como ficus, es introducido. Entonces, si ya murió o hay un tema de tenerlo que sustituir por algún otro árbol, recomendamos que no sea por el mismo árbol, sino ya metamos los árboles que son nativos de Cuernavaca. Entonces, aquí está la lista. Son árboles bien bonitos además. No recomiendo que se insista como protagonista uno, sino que se genere biodiversidad, por supuesto, porque cada uno de estos va a traer a diferentes polinizadores, va a generar un ambiente mucho más equilibrado, y si solamente imagínense que Cuernavaca estuviera no lleno de un solo árbol, es utópico, eso no va a suceder, pero sí predominantemente, no sé, puro flor de mayo, pues también esta que es caducifolia y tira sus hojas en cierta temporada del año, va a ser un horno, o sea, no va a tener cubierta de follaje para las ciudades y solamente va a traer a ciertos polinizadores, y cuando se enferme, si se llega a enfermar una flor de mayo, puede fácilmente contagiar a todas las demás flores de mayo que estén en la ciudad. Entonces, es muy importante promover la biodiversidad del arbolado urbano. Y también, no con esto, es que es un mundo, en verdad, sí tienen que consultarnos a nosotros como expertos cuando vayan a tomar decisiones, porque ¿qué van a hacer? Metiendo una parota, ese árbol que se desgajó era justamente una parota, ¿qué van a andar metiendo una parota al lado de una barra, sabiendo que sus raíces se extienden demasiado hacia los laterales, o poniendo una parota debajo de un cableado eléctrico? O sea, es imposible adiestrar a una parota porque su genética está bien determinada de que va a ser un árbol muy grande, igual que el guayacán, son árboles muy altos. Entonces, eso sí no hay manera de adiestrar su altura. Genéticamente están hechos para crecer, y es el mismo fenómeno que los cachorritos. Porque andas comprando un San Bernardo, si vives en un departamento, es obvio que genéticamente va a ser grande, por más que le quieras castigar la comida o lo tengas en un espacio pequeño, genéticamente está hecho para crecer y va a crecer. Entonces hay que tener este tipo de empatía, ese juicio y esa información cuando vamos a adquirir un árbol, saber a qué separación tienen que estar uno del otro. Estamos hablando, o sea, si sepan, cuando va a crecer, este guayacán va a tener una copa de un radio, es decir, del tronco a donde termina el follaje,
fácil de unos 6 metros y otros 6 metros del otro lado. Ya estamos hablando que cada árbol se tiene que distanciar a 12 metros. 12 metros de distancia entre un árbol y otro sería el adecuado. Si no, 10 metros, y ahí vamos jugando de acuerdo a si se le van a realizar algunas podas de formación para mantenerlo un poquito más pequeño. Sí se pueden llegar a colocar un guayacán, que también se conoce como primavera, no sé, quizá unos, así castigadamente, 6 metros de distancia uno con otro, pero menos no, lo ideal sería 10 metros. No sé si tendrás alguna pregunta, Natalia, alguien del público. Si no, vamos viendo algunos otros árboles. Algunos están protegidos por la NOM 059, realmente endémicos de Cuernavaca. También gracias a Flora Guerrero, también estuve consultando varias cosas con ella. Al parecer solamente hay 2 árboles endémicos de Morelos. Uno estuvo, me comentaba, determinado en el Tezcal, en la Sierra del Tezcal. Y creo que solamente hay 2 endémicos que únicamente se encuentran en esta zona y en ninguna otra parte del mundo. Pero mientras tanto, estos son nativos, no nada más de Cuernavaca, de Morelos, se encuentran en varios puntos y son los correctos que se deberían de colocar debido a las ventajas ecológicas, ¿no?, que presentan, y porque son nativos de aquí, son naturales de esta zona. Sí, era precisamente la pregunta de la abogada Ariana Sandoval respecto de los árboles no endémicos. Y también tenemos una pregunta más aquí respecto de... el biólogo Arturo Sandoval pregunta que si se han llevado a cabo algunas políticas públicas respecto al tema de los árboles urbanos. Wow, pues esto me recuerda el dicho de que para problemas complejos, soluciones complejas. Estas políticas sí se han llevado de cierta manera. La tendencia, y insisto, mi posición realmente nunca va a ser como señalar a alguien, sino realmente todos somos corresponsables, cada quien asumamos nuestra responsabilidad. Tanto autoridades tienen su responsabilidad, como ciudadanos también tenemos la nuestra, ¿no? Y empresas privadas y asociaciones civiles, y cada uno de los niveles que existe a nivel social, ¿no? Entonces, se han llevado, sí, ciertas políticas, para mi gusto, algunas sí son aplaudibles, pero la tendencia es que no nos consultan como expertos a los que nos corresponden. Ahora hago un paréntesis, para eso estamos el Colegio de Biólogos. Somos un gremio de especialistas, cada quien en diversas áreas, que tenemos y deberíamos de tener voz y voto cuando se presentan situaciones donde nos compete tomar decisiones muy profesionales y muy específicas. Cuando vienen los temblores, los terremotos, se acude al Colegio de Ingenieros. Y dentro del Colegio de Ingenieros hay varios, es increíble, a mí me encantan los colegios porque es donde se reúnen especialistas, pero sí a nivel muy específico de cada uno, especialistas de materiales, de colapso de infraestructuras, de construcción, de remodelación, y es ahí donde nos reunimos. Bueno, yo no pertenezco al de ingenieros, yo soy biólogo, pues nos reunimos especialistas para abordar temas muy específicos y entonces establecer estrategias inteligentes, fundamentadas, científicas, para saber abordar un tema, ¿no? Entonces, es ahí donde yo recomiendo, yo hago el llamado a las autoridades, que estoy seguro que nos están escuchando también en esta plática, a que nos tomen en cuenta, porque nosotros somos las personas competentes. Las autoridades no están competentes en tantos temas tan diversos. A ellos les toca otro tipo de chamba, que es dirigir, coordinar, prestar, beneficiar, promover la seguridad de la ciudadanía y contactarnos a nosotros para abordar estos temas. Entonces, los presupuestos de repente son muy escasos para problemas tan complejos. Y pues sí, hay algunas, ahorita desconozco muchas y tampoco me daría tiempo de comentar algunas iniciativas que se han tomado, pero lamentablemente son muy pocas, y esas que se han logrado es gracias a la presión civil que estamos generando nosotros como civiles y como científicos a estos temas. Hay temas todavía delicados que no quiero adelantarme a comentar, pero sí estamos trabajando en
presionar a las autoridades para que se tomen en cuenta muchas iniciativas civiles que actualmente estamos trabajando. Ok, muchas gracias, biólogo. Continuamos, por favor. Muy bien, igual aquí el coafinicuil, no sé si lo conozca, mucha gente lo conoce como la vaina, es un árbol muy bonito, muy frondoso, muy grande, que genera este fruto en forma de vaina, dentro tienen semillas como en forma de algodoncitos de buen tamaño, como el tamaño de una pelota de golf, y es muy rico este fruto, es dulce, ¿no? También aquí hay un tema, no nos vayamos a la onda radical donde, oye, pues es que los cítricos pues vienen vienen de Europa y entonces no podemos tener ningún cítrico. Sí se puede, hay que buscar este punto intermedio donde pues ya el tema de la gastronomía ya es internacional, no por eso vamos a justificar que se traigan árboles tan exóticos o que no tengan una relevancia, que incluso pueden llegar a ser especies invasivas y que empiezan a sustituir y a desplazar severamente a otras especies que sí son nativas, ¿no? Eso sucede mucho en los peces, pero bueno, también en los árboles, ¿no? Los peces que colocan, los dejan liberar, los liberan en ríos, tienen una tasa de reproducción tan elevada que empiezan a invadir los nichos, los ecosistemas, y a veces hasta se comen, llegan a ser como carnívoros también de otras especies que sí son nativas, y es ahí donde se desplazan. Los árboles no es que se coman uno con otro, pero los eucaliptos, por ejemplo, que son introducidos, generan esta alelopatía, esta propiedad que es tirar herbicidas naturales a su alrededor. Por eso, y los ficus también, no sé si alguien ha estado descansando debajo de un laurel o de un ficus bernardina, cómo sacan de repente algunas brisas pareciera de agua, pero realmente son brisas de aceites herbicidas que eliminan toda la flora a su alrededor debajo de la copa. A veces con el aire hasta logran extender más este herbicida y no permiten que crezca ninguna planta a su alrededor, como estrategia de supervivencia de que ni maíz, yo no permito que crezcan ni siquiera mis hijos ni mis semillas, que crezcan debajo de mí, porque me van a desplazar. Cuando crezcan, me van a estorbar para mi desarrollo. Ya cuando muera o sufra alguna descarga eléctrica o una enfermedad, pues ya yo dejaré de emitir este herbicida natural, y entonces ya tarde o temprano alguien germinará y me va a sustituir. Entonces, es así como ciertas especies invasivas, algunas nativas también pueden llegar a tener esta propiedad, pero son estrategias que tienen muy severas, ¿no? De propagarse. Antes de entrar a biología del árbol, no sé si Natalia ¿hay alguna otra pregunta? El tema es bastante extenso. Pues más o menos es también ad hoc a lo que vas a mencionar. Por ejemplo, aquí la maestra Miriam Chapital, directora de una escuela de CAPI, nos pregunta que hoy, por ejemplo, 22 de abril, que celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra, si nos pudieras dar algún mensaje, digo, para celebrar este día que en realidad es un día de fiesta, porque a todos nos atañe, ¿no? Y todos disfrutamos de la riqueza, de la abundancia, de la majestuosidad de lo que es la naturaleza vegetal, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Un gran aplauso a todos estos días y que nos recuerdan, ¿no? Son un buen pretexto para celebrar y para recordar estas situaciones. Y bueno, a título personal, yo todos los días estoy celebrando la vida. No solamente estoy preocupado por muchos asuntos, sino también estoy ocupándome de muchos asuntos. Algunos no me da la vida y por eso nada más me quedo con la preocupación de los incendios que hay en Amazonas, pero me ocupo también de los incendios que están habiendo lamentablemente hoy en día, muy fuertes, sin precedentes, tan vastos. Entonces, ese mensaje creo que es el que pudiera dar, que nos ocupemos. Ya no nos preocupemos tanto de las cosas, sino ya tomemos acción de las situaciones, y hay muchas maneras de actuar. Ya verán algunos posts en nuestras redes sociales cómo estamos abordando lo de los incendios sin ponernos en riesgo, que ese es algo que también nos toca mucho educar a la gente y transmitir el mensaje, que hay muchas maneras sin tener que estar en la línea del fuego. No estamos capacitados para estar en la línea del fuego, pero hay muchas maneras de también prevenir incendios. Y pues bueno,
otro mensaje, estar en empatía con estos, con los seres vivos en general, ¿no? Los árboles tienen muchísimo sabiduría y mucho conocimiento que tan solo si observáramos y estuviéramos en un estado de contemplación de la naturaleza, podríamos adquirir más información y podemos aplicarla. A mí, en verdad, me han enseñado mucho, la aplico día a día con cada que puedo, cada que me acuerdo, varios información y conocimientos de la lucha, algo que les puedo, para mí la palabra conmovedor es uno de los estados más fuertes que tengo cuando me llega una revelación de la naturaleza. Y algo que me conmueve mucho, que se los quiero compartir, es la insistencia que tienen los árboles en que pase lo que pase, es lo que les comentaba, esta resiliencia que tienen, que si el humano llegó y por ignorancia y por falta de empatía cortó la raíz que generó, el árbol tiene la fe, no va a entrar en drama ni en depresión, que es parte de la humanidad y es parte de, y punto, no es que sea malo, pero el árbol maravillosamente no se detiene y continúa con otra estrategia. Entonces, los vegetales nos enseñan mucho esto a seguir adelante, incluso en momentos donde todo pinta tan mal que no saben si va a haber un riego o no, ahí andan floreciendo constantemente. Esto es un acto de fe, un acto de abundancia ante la vida, incluso les digo, en condiciones adversas. Entonces, es un gran aprendizaje que nos dan y igual es un mensaje que me gustaría como compartirles, ¿no? Y así hay una enorme cantidad de momentos conmovedores que ahorita pues no nos da tiempo, solamente es una embarradita, ¿no? Casi bueno, como que adopta un árbol, ¿no? Exacto, adopta un árbol de manera inteligente, preparada, que esté también capacitada, o por lo menos que alguien capacitado le pueda sugerir qué tipo de árboles y dónde colocarlos, ¿no? Sí, claro. Adelante. Hecho, esta imagen también que estamos viendo en pantalla nos habla también de una empatía, ¿no? Los árboles son más o menos como tratar un dinosaurio o un rinoceronte, un elefante. Las agujas, de hecho, de árboles son muy grandes. No tengo ahorita una a la mano para mostrarles, pero sí son jeringotas para poder conducir estos medicamentos y con altas presiones, ¿no? Entonces, más o menos, hacer esta empatía y este recuerdo de dónde vienen los árboles. Los árboles han sido sagrados durante muchísimo tiempo. Antes, incluso está corrompido el principio del árbol de Navidad, que tengo mis reservas, algunas positivas, algunas negativas, pero esto de tirar un árbol vivo de varios años de edad, cortarlo y terminar con su vida de pronto para tenerlo por capricho en tu casa, para festejar un mes de estas festividades. En un mes disfrutas de la vida de este árbol, que bueno, tiene su parte positiva porque sí son algunos lugares que sí están certificados, conservan, mantienen los bosques con un fin de bosque y no de pastizales para producir paja que va a alimentar a las reses, de las cuales nos vamos a alimentar. Los que son carnívoros, yo como muy poquita carne, como quizá una vez a la semana, o antes una vez al mes nada más, ahorita estoy cambiando un poquito. Pero entonces, estar conscientes de todo este historial de dónde vienen las cosas, y la imagen hasta abajo, los recientes conocimientos que hay e investigaciones de la relación que hay subterránea entre árboles, cómo se transmiten conocimientos, se transmite información entre un árbol y otro, se comparten también recursos. Cuando un árbol se inmunodeprime o requiere ciertos recursos, un árbol madre puede estar alimentando a otros árboles gracias a los recursos que tiene de sobra o de disponibilidad para compensar la carencia que tiene el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un mundo bastante increíble, ¿no? Aquí también vemos la resiliencia, ¿no? Este árbol seguramente fue atropellado. Está ubicado en el poblado de Santa María o Acatitlán, aquí en Cuernavaca, Morelos. Vean la resiliencia que tienen. Pueden tener, ya no tiene ni siquiera la mitad de su cuerpo vivo. Tiene únicamente una cuarta parte de su cuerpo, es el que tiene con vitalidad.
y vean cómo sigue con su follaje, sigue echándole ganas, y el de arriba es uno de Amatlán de Quetzalcóatl, por Tepoztlán, que evidentemente o le cayó un rayo o lo quemaron por abajo, porque de que tiene una quemadura, tiene una quemadura. Entonces, a veces, este también es una gran enseñanza de los árboles, de cómo le echan ganas, siguen adelante, pase lo que pase. Y pues bueno, también ya estamos próximos a terminar. Quisiera también dejar un mensaje insistiendo de que en este tenor de invitar a las autoridades a que se involucren, de que nos involucren a los especialistas, no nada de arboricultura, en temas de salud. También debería haber gente más competente, con más información, que aporte nuevos conocimientos, ¿no? Para estas estrategias y estos problemas tan complejos que hay hoy en día y también siempre han habido, ¿no? Ver también el tema de la sociedad civil e invitarla a que se involucre más, que sea más activa, no le deje todas las responsabilidades a las autoridades. Las autoridades ni se dan abasto, ni tienen los recursos suficientes. O sea, ya hay que tomar acciones sin estar esperando que papi gobierno nos resuelva todo, porque no lo va a poder hacer. Incluso es una muy mala práctica, una muy mala tendencia permitirle que el gobierno nos quiera resolver todo cuando no es su papel. Y insisto, no tiene la capacidad ni la competencia en muchísimos rubros, ¿no? Sí, yo creo que sí tienes mucha razón en esta parte. Habría que invitar a todo el público en general para que tomen algunos cursos, algunos talleres respecto de la educación arbórea, porque es muy importante para todos. Digo, hay amas de casa que se dedican mucho a la parte de los cultivos, de algunas hortalizas, incluso algunos árboles llegan a tener en sus casas y bueno, no saben cuál es el tratamiento que debe de hacerse, ¿no? Entonces, en esta parte yo creo que sí debemos de ponderar por esta educación y que además que la gente esté consciente de que el cambio viene desde uno como persona hacia afuera, ¿no? No estar tanto como que dependiendo de las autoridades, porque pues hemos visto, como bien dices, que no se dan abasto con todo el trabajo que tienen y nosotros tenemos que pues podar los árboles de nuestras casas, de nuestras calles, porque muchos de ellos llegan a enredarse con los cables de la luz, con los cables del teléfono, en fin. Y entonces los que les estamos dando mantenimiento a estos árboles sin la educación debida, pues somos nosotros los ciudadanos, ¿no? Pero digo, nunca está por demás realizar algunos talleres que creo que aquí en el Colegio de Biólogos estaremos por proporcionar algunos talleres para el público en general y también pues, para promover las buenas prácticas en general para toda la ciudadanía, ¿no? Que nosotros como Colegio de Biólogos estamos abiertos a todas las propuestas y a todas las necesidades que habría que cubrir dentro de la sociedad. Entonces me parece que es un buen medio tu participación para poder continuar con esta educación arbórea y a toda la población. Y bueno, tenemos por aquí también una última pregunta, pero permíteme tantito. Muchas felicitaciones para tu persona, una información bastante interesante. Hay muchas personas que no conocían al respecto del tema. Te felicitan, la exposición ha sido muy sencilla y muy ad hoc para que los alumnos, amas de casa y público en general la logren entender. Bueno, pues pasamos a la última pregunta que tenemos por aquí el día de hoy. Es de parte de la bióloga Almadelia Sánchez. Ella te pregunta, bióloga, que cuál sería la propuesta que darías a las autoridades municipales y estatales respecto del cuidado de los árboles urbanos. Pues justo esto, ¿no? Que nos tomen en cuenta a biólogos, a especialistas en el tema de árboles, para todo tipo de decisiones. O sea, nos toca también mucho lidiar con CFE, con
la Comisión Federal de Electricidad en el tema de cómo podan los árboles, y los entiendo. Ellos no se dedican a podar árboles, pero sí deben de estar capacitados para realizarlo, o en su caso, todavía mejor aún, delegarlo a quienes sí nos dedicamos a eso. Una propuesta, respondiendo a la pregunta de la maestra Almadelia, que le mando también muchos saludos, es que se generara un departamento especializado en el tema de árboles, porque incluso gobierno, yo he escuchado tantas veces ciudadanos, y yo de pronto también me uno porque, en este tema de que reclaman a las autoridades que parques y jardines y municipio y todo, que no realizan bien sus labores. Me uno de cierta manera como a ese reclamo, pero también comprendo, porque he platicado con autoridades y tengo la empatía de entender por qué están en una situación así, de que no tienen muchas veces la infraestructura, la capacitación, tienen que dedicar de todo al tema de la jardinería, del embellecimiento de la ciudad, pero luego a los árboles, y los árboles ya es un hecho, como verán, es costoso también. Los equipos de seguridad que se emplean, las cuerdas no son nada baratas, no son cuerdas, no, y por lo menos no deberían ser cuerdas de tlapalería, son cuerdas especializadas de cierto diámetro, y todo esto, hay una organización que es la ISA, la Asociación Internacional de Arboricultura, está regida por muchísimos países, y como bien dicen en tantas capacitaciones que he asistido, que las normas fueron escritas con sangre, es decir, de toda la gente que lamentablemente falleció durante las prácticas de árboles, es como los comités de cada uno de los países ha estipulado cuáles son las normas que debes de seguir para que tu vida no esté en riesgo. Entonces, por eso dicen que todas estas normas y libretos fueron escritos con sangre, porque conforme, y a la fecha sigue vigente esa situación. En el momento en que a alguien se le electrocuta con una línea eléctrica debido a que no tuvo un casco que fuera diabático y que no tuviera aperturas, porque los vapores los vapores que generamos nosotros al sudar pueden generar un arco eléctrico, y aunque no estés en contacto directo con una línea eléctrica, se puede generar este arco electromagnético que te electrocuta, te jala hacia los cables y te mueres, por supuesto. Ahí es cuando se hace un peritaje. La gente especialista que tiene que viajar de repente, o tenemos que viajar de repente a otros países. Yo no estoy en peritaje de eso, pero de repente nos invitan como expertos a otros lugares, a otros países, para tomar decisiones de este tipo. Entonces es ahí lamentable la defunción de la persona, que se tiene que formar de manera muy estricta que no deben haber cascos con aperturas de ventilación cuando está cerca de líneas eléctricas. ¿Por qué? Pues ya se aprendió al respecto con este fallecimiento. Entonces, hacer esa invitación a que las cosas se formalicen, se hagan de manera impecable, como debe de ser, y no poner en riesgo ni vidas humanas ni infraestructuras, y velar también por los árboles, que son seres sensibles, seres que comunican, y solamente los que estamos capacitados lamentablemente entendemos sus gritos de desesperación, sus signos sus respuestas ante los estímulos, pero somos muy pocos, y lamentablemente los que entendemos, y queremos que más gente tenga esa empatía, de que no nada más los bebés lloran y los perros también lloran y ladran, sino los árboles también hacen muchas comunicaciones de diversas maneras, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Aquí dejamos nuestro contacto. Les recomendamos mucho nuestras redes sociales, sobre todo la de Facebook, es donde más publicaciones hacemos. También estamos en YouTube con nuestro canal, en Instagram, pero la que más alimentamos de pronto es la de Facebook, porque nos permite mucho tipo de información, poner posts, transmisiones en vivo, textos un poquito más largos, y nos gusta mucho este tema de educación para compartir este tipo de info, ¿no? Ok, pues muchas gracias, biólogo Juan Pablo Platas. Ha sido muy enriquecedora. Mucho plata, pero plata. Juan Pablo Plata. Es muy enriquecedora tus conocimientos y todo lo que nos has compartido el día de hoy. Te agradecemos infinitamente el haber aceptado esta invitación, esta entrevista dirigida a todo el público en general,
Y bueno, yo sí enviaría un mensaje a las autoridades municipales, estatales y todas las que nos estén viendo en este momento, y en donde les estamos invitando para que se acerquen al Colegio de Biólogos, porque nosotros tenemos las puertas abiertas, somos las personas idóneas para dar respuesta a todos los problemas ecológicos y ambientales, junto a lo que es en nuestro estado de Morelos y también al interior de la República. Tenemos miembros activos del Colegio de Biólogos en todo lo que es el interior de nuestra República Mexicana. También continuamos, tenemos muchas felicitaciones para tu persona, biólogo. Les ha gustado mucho esta plática y están solicitando una próxima entrevista contigo. También quiero invitar al público en general para que nos sigan a través del Colegio de Biólogos del Estado de Morelos, que es nuestra página en Facebook, y nuestro canal de YouTube, Col Biomor. Tenemos muchas preguntas, pero las cuales yo creo que se irán respondiendo poco a poco a través de el Facebook del Colegio de Biólogos. Y bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias a todo el público en general, a todos los especialistas, a los biólogos, agrónomos, a los abogados, a todas las disciplinas que han estado involucradas en esta tarde con el tema de la arboricultura en el estado de Morelos. Muchas gracias a todos, buenas tardes y hasta pronto.